clase. Bien, ya está compartido entonces, está bien. Estábamos viendo ayer, bueno, primero voy a aclarar de que esta clase, para no retrasarme, voy a hacer el avance de la materia teórica. Después ya me pongo al corriente y hacemos el laboratorio correspondiente en la próxima clase. Bien, habíamos visto los errores, error sistemático por el método realizado en la medición. Vamos a aprovechar y el último ejemplo que teníamos quedamos en acá. Bueno, lo puse de esa forma para poder aclarar. Bien, primero vamos a calcular en este problema me piden encontrar R, la resistencia desconocida para la conexión corta y conexión larga. Bajo esa situación se tienen estas mediciones, valores medidos. Entonces, vamos a hacer el análisis, después vamos a complementar cuál de los métodos es el que recomiendan realizar cuando mido una resistencia. Acá no tengo los valores de la resistencia todavía. Vale, vamos a ver el análisis para la conexión corta. Para la conexión corta. La conexión corta, yo necesito acá esta corriente, el llamado IR, y necesito la tensión UR. Vamos a ir a hacer un análisis. Yo conociendo estos valores, yo podría determinar, pero ojo que las lecturas que tengo son acá, IM, UM. Bien, entonces, primero, para esta conexión, la resistencia R verdadera va a ser UR sobre IR. Entonces, acá no hay problema, la tensión UR es igual a UM, a la tensión medida, sobre la corriente IR sí, porque acá tengo una corriente por el voltímetro. Entonces, esta corriente IM, que tiene este sentido, va a ser la suma de estas dos corrientes. Por tanto, IR va a ser la diferencia de esta menos esta corriente. O sea, voy a tener IR va a ser I medida menos IB. Entonces voy a hacerlo acá. La corriente IB va a ser la tensión medida sobre RB. Acá tiene una resistencia voltimétrica. Y la tensión, ¿por qué le he puesto U medida? Es la tensión que existe sobre el voltímetro. Entonces, por tanto, reemplazando, voy a tener U medida, I medida, menos U medida por RB. Y esto resulta U medida RB, este es el común, y acá tengo I medida por RB menos U medida. Bien, con eso yo encuentro la resistencia verdadera, ¿no? Reemplazando valores, voy a tener U medida, aquí está, conexión corta, 7,50 voltios multiplicada por RB.
Acá dice la resistencia del voltímetro en la escala. Ya está definido. Esto ya hemos visto de dónde sale. Pero entonces tiene este valor. Y es K, obvio, K minúscula. Por la corriente, que es 5,00 miliamperes por 100 K ohmios menos, espero que esté bien, 150 voltios. A ver, RB es común acá. Bien. Entonces, aplicando, voy a tener 7.5 por 100K dividido, voy a dividido entre, pondré entre paréntesis nomás, 5E menos 3 por 100K menos 7.5. Espero que sea así. Me sale el resultado 1,522,84 ohmios. En la conexión corta, aplicando todo, he encontrado que la resistencia verdadera es este valor. Bien. A ver, y la resistencia medida es U medida sobre I medida. U medida es 7,50 voltios, sobre la corriente medida es 500 miliamperes. A ver, veamos. 7.5 dividido entre 5E menos 3. Entonces es 1500 ohmios. Bien, entonces, ¿qué error he cometido por el error sistemático de método acá? Me dice que la resistencia, el error de la resistencia es la resistencia medida, que es 1500 ohmios, menos la resistencia verdadera. Acá podría redondear a 23, pero voy a manejar con esos valores, menos 1522.84. Entonces, el error aquí es menos 22,84 ohmios. El error relativo de R es igual al error absoluto sobre la resistencia verdadera por 100, pero siempre olvido este 100. Entonces tengo menos 22,84 ohmios sobre la resistencia verdadera, que es 1522,84 ohmios por 100%. Entonces el error será dividido entre 1522,84 entre por 100. Voy a tener, perdón, creo que he hecho mal, 22,84 dividido entre 1500,84. Eso, perdón, 22,84 dividido, no es menos, entre 1522,84. Eso me sale por 100. Me sale 1.5, 1.49 en realidad. Voy a redondear, 1.4999, entonces 1,50. Entonces el error que cometo acá es de 1.5%, menos
perdón, menos 1,5%. Veamos. Después voy a hacer un otro análisis. Veamos en la conexión larga. En la conexión larga que se está, acá voy a tener acá la corriente IR y acá la tensión UR. ¿Sí? Entonces, R va a ser igual a UR sobre IR. En este caso, la tensión UR es U medida, acá está, la caída de tensión acá, tiene RA más esta tensión UR va a ser, esta tensión que es en este caso, va a ser esta menos esta caída de tensión. O sea, va a ser U medida menos RA por I. En este caso, esta corriente acá, I medida es igual a IR. ¿Ya? Entonces voy a poner en función de I medida, ¿no? Entonces acá es IA por I medida sobre IR es igual a I medida. Entonces este es R medida menos RA. Entonces, R medida es U medida sobre I medida. Primero voy a encontrar este valor que es 7,68 voltios dividido sobre 4,80 miliamperes. Entonces eso me va a dar 7,68 dividido entre 4,8 exponente menos 3, 1600. ¿Ya? Entonces, la resistencia R, acá, este es 1600 ohmios, menos RA me dice que vale 10 ohmios. Entonces, R va a valer 1600 menos 10, 1590 ohmios. En realidad debería salir el mismo, solamente que acá, a ver, un ratito alguien me está llamando, voy a atender esto. Hola, Claudio. No, estoy en la casa de mi papá, pero voy a ir. ¿Por qué? Ya, abajo, en el sótano, no, abajo, en el sótano, donde están las movilidades, a este otro lado, ahí he dejado cerámica blanca. He comprado. De arriba, ¿qué falta? Ah, sí, ya he comprado también. Voy a subirlo. Sí. Ya, yo voy a venir en un rato. Estar buscando ahí abajo, Claudio. También voy a ir a comprar del frente. Ahorita termino esto y vengo. Ya. Bien, mil perdones. Lo que pasa es que se ha redondeado en realidad debería salir el mismo valor, solamente que acá para no tener problema hemos redondeado
este valor. Entonces salía un valor, en realidad debería salir 1500 acá. 1500, ¿cuánto he sacado? 22, si no, estuviéramos mal, ¿no? Pero la misma resistencia he medido en los dos cosas. Entonces, bueno, de todas formas, el error, después explico, de la resistencia acá es menos 10 ohmios, ¿no? Acá saqué menos, ¿dónde está el error? Menos 22 ohmios. Entonces, más o menos por ahí debería. Bueno, vamos a considerarlo. Estamos viendo el proceso, ¿ya? Bien, veamos ahora el error en por ciento. El error en por ciento de R es menos 100 ohmios sobre 1590 ohmios, 100%. Entonces, el error relativo tiene que ser 10 dividido entre 1600 por 100. Entonces, a ver, estoy haciendo bien. No, pues, 1500, estoy haciendo mal. El valor verdadero tengo que poner. 10 dividido entre 1590 por 100. Me sale 0,60. 0,63%. Acá tengo uno menos. Entonces, ¿dónde he cometido más error? En la conexión corta o larga. Acá es conexión larga. ¿Ya? Bien, entonces, primero, vamos a ver. Voy a encontrar el R0 raíz RA por RB raíz. Entonces, esto es RA 10 por 100K raíz de eso. Primero voy a encontrar esa resistencia que habíamos visto, 10 por 100 E3 enter raíz de todo eso, me sale 1000 ohmios. O, ya, está bien, 1000 ohmios. Ahora, la resistencia, con todos los ajustes que hice acá, la resistencia en realidad es la resistencia 1590 tengo y acá 1520. Después voy a hacer un ajuste acá para que salga bien. Voy a asumir que es 1000, a ver, entre medio de este es 1550 voy a poner, ¿ya? Esta es la resistencia. Entonces, dice, si R es, bueno, tengo estas curvas. Esta es conexión, esta es conexión larga y esta es conexión corta. Acá está R0. Si la resistencia R es mayor que R0, como está ocurriendo en este caso, entonces para evitar menor error, tengo que hacer la conexión larga. Y como tal, cumple. El error relativo es menos 0,63, menor que la conexión corta, ¿no? Entonces, ese es el... Entonces, estos valores deben estar bien, después voy a ver. Lo que no, lo que yo puse eso rápidamente porque no tenía estos valores, después veré para que coincida, porque debería ser una resistencia, la misma, hago en las distintas conexiones. Entonces, bien, lo que quiero aclarar acá
¿cuál es el valor de la resistencia? Cuando me digan, esta resistencia es la medida acá 1500 y en este caso es 1600, y pregunto, ¿cuál es la resistencia medida? Entonces acá hay un problema. Yo debo decir que la resistencia, debo hacer la corrección por aplicar la corrección en este caso. Acá no estoy viendo solamente el error cometido al instalar o al aplicar diferentes métodos. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, si me voy básicamente acá, voy a analizar voy a analizar esto. Entonces, la tensión medida es igual a la tensión verdadera, ¿no? En este método. Por tanto, el error debido a la tensión acá es 0. 0 voltios voy a poner. Pero en la corriente medida acá, la corriente medida es la corriente del voltímetro más R más IR. Entonces, el error debido a la corriente acá es la corriente medida, IB más IR, ¿sí? Esa es la corriente medida, menos la corriente verdadera, que es IR. Entonces, acá voy a tener que el error debido a la corriente es la corriente verdadera. ¿Ah? Entonces, acá tengo error 0 y acá tengo error y verdadero. ¿Ya? En el otro caso, en este caso de la conexión larga, la corriente medida es igual a la corriente verdadera. Por tanto, el error en función de la corriente es 0. Pero el error de la tensión es la tensión medida, es esta, que va a ser la tensión medida, va a ser la tensión verdadera menos RA por I medida. ¿Dónde estoy? Quiero ver, es esta, porque esta es R. Menos, esta es la tensión medida menos la tensión verdadera. Entonces, esta con esta se va, entonces la tensión U es acá menos RA y M. Acá, ¿por qué no está el signo negativo? A ver, déjenme ver. Es corriente medida la corriente medida es esta más esta, ¿está bien? Menos la verdadera, es IB acá. Acá ya es con signo negativo, ¿no? Entonces, pero acá el problema es que tenemos, acá el error es 0 y acá el error es IB. ¿Este está bien? Sí. Y la corriente IB, voy a sacar, a ver, déjenme ver. IB, la corriente IB va a ser igual. En conexión, ¿qué conexión estoy? 7.5 dividido entre 100 y 13. Es 0,0. Muy pequeño. Bien.
Bien, un análisis acá. Entonces, acá tengo un error de tensión 0 y acá tengo un error en la corriente de un valor. Acá tengo el error en corriente 0 y el error en tensión es menos RA y acá es IB. Esto déjenme corregir. Entonces acá tengo dos errores. ¿Cómo trabajo con esos errores? Y acá tengo el error, la resistencia, ya aglutinando estos dos. No puedo hacer la relación, el error de la corriente, el error de la tensión sobre el error de la corriente. No se puede hacer así. Sino acá ya hemos determinado que el error, dependiendo de las conexiones en uno, el error es menos 2284 y en el otro el error es menos 10 ohmios. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a entrar en la próxima a ver lo que es antes. Déjenme ver. A ver, voy a aprovechar acá. Denme un segundito. Me voy a ir. Denme un segundo. Voy a ir a ver. Rápidamente. Espero que tenga acá. Bien, a ver, acá no voy a poder, se puede, perdón, se puede. Entonces vamos a hacer una cosa. Bien, vamos a aprovechar un poquito, voy a completar con eso. Nos vamos a adelantar sobre los instrumentos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los instrumentos analógicos, estamos hablando de los instrumentos, no puedo escribir. Perdón, a ver, sí, escribe. A ver, desea conservar sus López, descartar. Acá me deja escribir con rojo. Dentro de los instrumentos, vamos a ver un anticipo de los instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos analógicos, entonces hablamos de los instrumentos generalmente, de los instrumentos de aguja. De instrumentos de aguja, ¿ya? Pero, ¿cuál es la definición de los instrumentos analógicos? Cuando hablamos de instrumentos es por la forma de presentación del parámetro o la información que tengo. En los instrumentos analógicos generalmente la presentación es a través de la agujita. Y acá ahí tengo una escala en la que puedo determinar la magnitud correspondiente. Pero, ¿a qué se define esto? Hay una relación, acá la agujita se llama, la agujita, vamos a decir, deflecta o deflexión. Deflexión de la aguja. Y esa deflexión generalmente es en divisiones. ¿Ya? En algunos casos puede ser en milímetros y otros casos puede ser en grados. ¿Ya?
pero más común es en divisiones. Por eso que acá tenemos sus divisiones. Entonces, ¿cuándo se dice que es un instrumento analógico? Cuando hay una correspondencia entre la señal de entrada y la señal de salida. En este caso, si es un voltímetro, entonces la señal de entrada es una tensión. Y la señal de entrada. Y la señal de salida es una deflexión. Entonces, tensión y acá la deflexión en divisiones. Entonces, hay una relación continua, se llama. Aumenta la tensión y esta agujita también se mueve. Por eso es instrumentos analógicos. En los digitales, la presentación es a través de un número, dígito acá. ¿Ya? 1, 9, 8, 7. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de instrumentos analógicos digitales, no por su construcción. Cuidado. Ustedes han debido ver, en mi casa tienen el contador de agua. Y el contador de agua tiene números. Entonces, cuando ese instrumento es analógico o digital, cuando les pregunto, me dicen, digital siempre asocian con un instrumento electrónico. No, es un instrumento, el contador de agua es digital porque te está mostrando dígitos, te muestran ahí números, ¿ya? Entonces es un instrumento digital, es un instrumento digital porque te muestra dígitos, aunque constructivamente es mecánico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un instrumento analógico, tiene correspondencia entre la señal de correspondencia continua y generalmente está representado por una agujita, ¿ya? Y el digital está por números. ¿Qué ventajas tienen estos instrumentos? Solamente vamos a mencionar algunos. Las ventajas que presenta el analógico es que en algunos casos no requiere fuente de tensión. No requiere gran sofisticación. O sea, ya vamos a ver cuando llevemos instrumentos analógicos, sus componentes, o sea, su estructura no es complicada. Presenta facilidad en la variación cualitativa de los parámetros para visualizar rápidamente si aumenta o disminuye. En algunos casos, con el digital no podemos percibir, digamos, un aumento o disminución de la magnitud. Entonces, cuando tengo una agujita, veo como va en un sentido, entonces está aumentando y va en otro sentido. Eso es valorable en algunos casos para predecir. ¿Ya? Es sencillo adaptar diferentes escalas no lineales. Generalmente las escalas son lineales, pero podrías tener escalas no lineales. ¿Cuáles son las desventajas? Poca resolución. Después vamos a hablar cuando hablamos de resolución. Resolución es el mínimo valor que uno puede medir. Algunos instrumentos no tienen buena resolución, o sea, no pueden medir pequeños valores. Como dice, es difícil medir variaciones pequeñas. ¿Ya? Cuando hablamos de exactitud, ya hemos visto el término, entonces está limitada en más o menos 0.2% de plena escala, ¿no? Ese es el mejor de estos instrumentos, ¿no? Han llegado creo que hasta 0.1, pero esos instrumentos tienen un costo. Las lecturas se presentan errores graves cuando el instrumento viene de varias escalas. Cuando tienen varias escalas hay errores graves, o sea, la lectura que uno comete, ¿no? La rapidez de la lectura es baja, o sea, hay que esperar hasta que se estabilice la agujita. No pueden presentarse como parte de un sistema de procesamiento de datos, o sea, no puede formar parte de un sistema de medición, porque su salida no es compatible, digamos, y podamos conectar a la computadora para hacer
un eje, perdón, un muestreo, por decir. Bien, en cambio en los instrumentos digitales tiene una alta resolución. Algunos instrumentos tienen de nuevas cifras. Está relacionada la resolución a la cantidad de cifras que tiene el display, ¿no? No están sujetos a error de lectura, o sea, ya no puedo cometer aquí el error. Veo lo que está en el display y listo. Puede eliminar posibles errores por confusión de escalas. Entonces, cuando cambio de escalas, no tendría por qué tener problemas. Presenta alta impedancia de entrada. Generalmente es 10 mega ohmios. ¿Ya? Puede poseer conmutación automática de escala, son los autorrangos que llaman. Entonces, automáticamente supera un cierto valor y pasa a la siguiente escala. Puede entregar información digital y puedo yo manipular en la computadora. Tiene un gran alcance, tiene una gran exactitud, ¿no? Desventajas, son complejos en su construcción. Las escalas no lineales son difíciles, o sea, no es muy difícil tener escalas no lineales. Y finalmente, en todos los casos requiere fuente de alimentación. No tienes fuente de alimentación, no funciona el instrumento. Entonces acá tenemos un instrumento analógico, ¿ya? De agujita. Tiene su polaridad, por eso que acá esta es la parte negativa. Y en este caso, si voy a medir tensión, corriente, tanto alterna como continua, con esto acá. ¿Ya? Entonces, entre estos dos puntos voy a medir. Quiero medir ohmios, con esto entre este y el común. Quiero medir corriente en estos valores, en este valor grande nada más, con esto acá, y tensión grande. Acá están las escalas están lineales y están en divisiones. ¿Ya? Bien, ¿qué características tienen las escalas? Este es en alterna, este es en continua. Entonces, tengo en estas dos, puedo medir en esta escala o en esta escala, o también está acá simbolizado en esta escala. Bien, acá hay una simbolización. Poco a poco vamos a ir viendo. Acá este simbolito indica el tipo de instrumento, cómo está fabricado. Esta como mesita indica que tiene que estar horizontal. Esta es la tensión, 2000 kilos de prueba de protección de la cubierta. Acá dice esto que funciona con alterna o continua. Este es lo que se llama clase del instrumento. Ya vamos a mencionar. Y acá dice ohmios, para poder determinar medición en ohmios, cuando tengo que medir en ohmios acá la escala, entonces acá media escala tiene un valor. Entonces, no sé si está por acá, que dice 2.5. Y acá está eso que les he hablado de la sensibilidad del voltímetro. En tensión, este es su sensibilidad, 20 kiloohmios por voltio, y en AC es 4 kilo. Entonces, esa sensibilidad del voltímetro es dato. Con esto encuentro yo, cuando estoy midiendo en tensión, encuentro su resistencia. Entonces, por ejemplo, acá en continua dice que es 20 kiloohmios por voltio. Ahora, yo me escojo la escala, debe estar acá su cosa. Voy a suponer que tiene una escala de, ¿dónde está en voltios? Acá está en voltios. Voy a ponerme la escala que tenga acá, no sé, 250, digamos. No sé si tengo por acá visto. Voy a ponerme que la escala en la que voy a trabajar es 150 voltios. Entonces, para esta escala quiero determinar su RB, es la sensibilidad 20 kiloohmios por voltio por 1500 voltios. Entonces, acá tengo 2 por 15 es 30, estos dos ceros. Entonces tengo 3
o es decir, 3 megas, ¿no es? Kilos, 3 mega, kilos, 3 mega ohmios, 3 megas, ¿ya? Su resistencia interna. Entonces, es para eso. En alterna también. Va. Bueno, poquito más llevaré. Entonces, acá, escala, alcance o escala. Entonces, van a verme escuchar hablar de escala, más yo utilizo escala que alcance. Entonces, su escala en acá es de 0 a 150 voltios. Acá tiene múltiples escalas, 150 voltios, 300 voltios, 600 voltios. ¿Ah? Rango de medida, cuidado, escala es una cosa y el otro es rango de medida. Por ejemplo, en acá la escala dice 150 voltios, pero yo solamente puedo medir desde 30, porque no sé qué valor sea, desde 30 hasta 150. Ese es su rango de medida. Este otro es de 60 a 300, 120 a 600. Entonces, el rango de medida es entre o sea, 150 menos 30, 120 para esta escala, en esta escala. Para esta escala, 300 menos 60, 240 y para este otro es 480. El rango de medida, eso se llama rango de medida. No confundir el rango de medida con escala, ¿ya? Bien, y es importante determinar lo que se llama constante del instrumento, que es la escala o el alcance sobre la deflexión máxima en divisiones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en esta escala de 0,5 amperios, tengo, ¿cuántas divisiones tengo acá? Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, acá 10, 15, 20, 25. Entonces tengo 25 divisiones. La escala 0,50. Entonces la constante, a veces la simbología yo constante del instrumento o constante voy a utilizar y en este caso, ¿para qué nos sirve eso? Nos facilita. Acá dice 0,2 amperios por división. Entonces, si hemos escogido en esta escala que vamos a medir, entonces contamos solamente las divisiones, multiplicamos las divisiones por la constante, obtenemos la lectura. Así nos facilita más rápidamente en esto que estar diciendo, bueno, a ver, hasta aquí, ¿cuánto era? A veces, hasta aquí, ¿cuánto es? 0,3. Si es directo, no hay problema, pero ¿cuánto vale acá? 3 puntos, ¿cuántas divisiones he hecho acá? Entonces, a veces facilita rápidamente. ¿Ya? Entonces, para las diferentes escalas, en esta escala, entonces, las constantes de lectura o constantes del instrumento varían también. No es aplicable en este caso, cuando no se tiene conocimiento acá, no podemos aplicar esta relación. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta desde acá hasta acá, hay que ver, este es el rango sobre las divisiones que cuento desde aquí hasta acá, nada más. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta y no es aquí el alcance es 150. En acá ya no, estoy tomando el rango sobre el número de divisiones. Bien, y hay instrumentos analógicos con esta representación. Desde acá hasta acá son en divisiones, pero sus escalas puede ser la escala de 175 y 700. Acá solamente está en divisiones. ¿Ya? El instrumento dice que en este ejemplo tiene este alcance.
puede ser 175 y 70. Entonces, para los cuales, en este ejemplo, nos dice que el total es 35 divisiones que corresponden a la escala de... Acá abajo tiene unas conexiones para saber en cuál de las escalas estoy. Entonces, en este caso, si estoy en la escala de 700 voltios, entonces voy a determinar la constante, la deflexión máxima es y la constante es la tensión sobre la deflexión máxima, que es 20 voltios por división. Y dice que he hecho una lectura de 29 divisiones. Entonces, contaba acá y acá estaba la agujita. Entonces, 29 divisiones, multiplico por la constante que está acá y me sale 580 voltios. Si estoy en la escala, acá debería ser los 700 voltios o la escala de 175. Bien, finalmente, el concepto, y ahí voy a quedar por ahora, es la clase de exactitud. Yo coloco ese y a veces llaman clase nomás. ¿Ya? No, prefiero dejarle esto para después explicar a qué se refiere con la clase del instrumento. Voy a quedar ahí. ¿Alguna pregunta? Nos vemos el martes. ¿Alguna pregunta? Bueno, no se preocupen, voy a subir material para que no nos estemos retrasando. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Que tengan muy buenos días. Nos vemos el martes. Gracias.